Mi nombre es Pedro, tengo 64 años, y si pasaras por mi lado en la calle hoy, no me mirarías dos veces. No tendrías la menor idea de que soy un hombre vaciado por sus propias decisiones. Soy de estatura media, de complexión normal. Todavía tengo todo mi cabello, mis dientes, llevo ropa limpia y sin arrugas. Soy el hombre que te sostiene la puerta en el supermercado, que asiente cortésmente en el ascensor y que desaparece en el fondo en el momento en que apartas la mirada. Nunca adivinarías que detrás de este exterior perfectamente ordinario hay un hombre que está completa, total e irrevocablemente solo en este mundo. Quiero contarte mi historia, pero debo advertirte, no es una historia de grandes tragedias o desastres cinematográficos. No fui abusado cuando era niño. No crecí en la pobreza extrema. Nunca tuve desventajas físicas, ni fui despojado de oportunidades por una sociedad cruel. Mi tragedia es enteramente obra mía. Es una tragedia invisible, construida ladrillo a lo largo de 6 décadas de silencio, desde que tengo memoria. Mi existencia entera ha estado gobernada por una única fuerza paralizante: el terror absoluto a cometer un error. Tenía tanto miedo de hacer lo incorrecto, de decir la palabra equivocada, de enfrentar el rechazo o la vergüenza, que elegí no hacer absolutamente nada. Viví mi vida al margen, viendo a otras personas tomar riesgos, equivocarse, salir lastimadas y enamorarse. Pensé que me estaba protegiendo. No lo entendí entonces. Pero ir a lo seguro es lo más peligroso que puede hacer un ser humano. No te protege del dolor, solo garantiza que cuando el dolor finalmente llegue, no tendrás a nadie con quien compartirlo. Viví con cautela, solo. Hablaba. Cuando me hablaban, si alguien se me acercaba, podía manejar una charla trivial y agradable. Pero nunca tomaba la iniciativa. Nunca me acerqué a nadie. Nunca tomé un riesgo social. Las únicas veces que realmente me sentí humano, las únicas veces que el asfixiante agarre de mi ansiedad se aflojó lo suficiente como para dejarme respirar, fue cuando estaba intoxicado, con unos cuantos tragos encima. Podía ser divertido, podía ser cálido, podía ser la persona que sentía atrapada dentro de mi propio pecho, al menos hasta que el efecto del alcohol pasaba y los fríos y familiares muros del miedo volvían a cerrarse. Creí que entendía lo que significaba estar solo. Creí que había hecho las paces con una vida tranquila y sin incidentes. Estaba equivocado. El verdadero peso de mis decisiones no me aplastó hasta hace apenas 2 días. 2 días, recibí una llamada telefónica. Fue breve, formal, y rompió el último lazo que me quedaba con mi propia humanidad. Me dijeron que Gordon ha muerto en Gordon. Incluso decir su nombre ahora se siente como intentar tragar vidrio. Él era mi amigo. De hecho, fue el único amigo verdadero que he tenido en mis 64 años en esta tierra. No nos habíamos visto en casi 25 años. Ha pasado un cuarto de siglo desde la última vez que nos sentamos en su patio trasero, bebiendo cerveza bajo el cielo nocturno. Sin embargo, escuchar que se ha ido me ha dejado luchando por respirar en esa decisión de mantenerme distante, de dejar que los años pasaran sin acercarme. Me persiguió durante años. Pero no fue la parte más difícil. La parte más difícil fue la comprensión que me inundó en la oscuridad de la noche después de escuchar la noticia. Acostado en mi apartamento oscuro y vacío, mirando al techo, la presa que había pasado toda una vida reforzando finalmente se hizo añicos. Me di cuenta de que lo amaban. No me refiero solo a que apreciaba su compañía, quiero decir que lo amaba, profunda y sinceramente. Era un marinero, un hombre alto, robusto y apuesto, con una risa que podía llenar una habitación y un corazón que era demasiado generoso para la vida que le tocó. Estaba casado con una mujer llamada Gabriela, una mujer inteligente y encantadora que,
Si soy brutalmente honesto, nunca lo trató con la calidez que merecía. Tenían una hija, Valeria, una niña dulce y maravillosa, que nació con una leve discapacidad intelectual, pero que creció para superar tantas cosas. Solía mirar la vida de Gordon, su vida defectuosa, hermosa y caótica, y ardía con una envidia que no podía nombrar. Amaba a Gordon, y nunca se lo dije a ni una sola vez. Nunca la di un abrazo adecuado y significativo. Nunca dejé que mi voz se quebrara. Nunca derramé una lágrima frente a él, ni siquiera en aquella noche en la que se derrumbó, llorando frente a mí, contándome las profundas y persistentes heridas que el maltrato de su padre había dejado en su alma. Dejó su dolor al descubierto, ante mí, ofreciéndome el mayor regalo que un ser humano puede darle a otro, verdadera vulnerabilidad. ¿Y qué hice yo? Me quedé allí sentado. Hijidu, reserva, aterrorizado, le ofrecí una palabra cortés y reconfortante, cuando lo que quería hacer era abrazarlo y decirle cuánto significaba para mí. Ese fue el momento en que algo se rompió, silenciosamente dentro de mí. Aunque no lo reconocí en ese instante, dejé pasar el momento. Dejé que empacara a su familia y se mudara al otro lado del mundo, a Europa, por su carrera. Dejé que el silencio se apoderara de todo. Si pudiera volver a esa noche, cambiaría todo lo que tengo solo por arriesgarlo todo para decirle la verdad. Pero no lo hice. Y ahora, él está bajo tierra, y yo estoy aquí, un anciano, rondando su propia vida, gritando al vacío palabras que nunca podrán ser escuchadas. Cuando Gordon se mudó con su familia a Europa, se llevó el único color de mi existencia gris. Las barbacoas, el olor del pescado a la parrilla que preparaba meticulosamente, el sonido de su risa estruendosa, todo se desvaneció. Fue reemplazado por el silencio ensordecedor de mi apartamento vacío. Me dije a mí mismo que estaba bien. Me envolví en mi miedo, como en una manta pesada, y volví a ser invisible. Pero los años comenzaron a acelerarse. Los 30 se convirtieron en 40, y de repente estaba frente a mí 50 cumpleaños. Medio siglo de respirar y trabajar, y sin embargo, no tenía absolutamente nada que mostrar. Sin pareja, sin hijos, sin recuerdos de noches salvajes o errores apasionados. Solo un registro intacto de una vida no vivida. Creí que entendía el dolor. Estaba equivocado. El dolor de una casa vacía no es nada comparado con el dolor de darte cuenta de que tú elegiste activamente ese vacío. Pánico silencioso y desesperado se apoderó de mí. Miré a mis compañeros de trabajo, a la familia de mi hermano, y vi lo que la sociedad esperaba de mí. Vi la plantilla de una vida normal, y tontamente creí que si simplemente copiaba la plantilla, los sentimientos seguirían mágicamente. Fue entonces cuando conocí a Mariana. Mariana era una mujer práctica. No buscaba un romance arrollador, quería estabilidad, una casa, a un compañero confiable con quien formar una familia. Y yo, en mi cobardía, me ofrecí como ese cimiento, perfectamente estable y perfectamente hueco. Me casé con ella cuando tenía 50 años. Debo confesarles algo ahora, algo que me llena de una vergüenza asfixiante. Cuando Mariana y yo estábamos frente al altar, yo era virgin, 50 años, y nunca había conocido el toque íntimo de otro ser humano. Había protegido mi corazón y mi cuerpo tan ferozmente contra el rechazo que esencialmente me había encerrado en una bóveda. Nuestro matrimonio no fue una historia de amor, fue un arreglo. Un intento desesperado de supervivencia. Yo no la amaba, y aunque hiere mi orgullo admitirlo, ella no me amaba a mí. Amaba la idea de lo que podríamos construir juntos. Amaba el futuro que yo representaba, pero esa no fue la parte
más difícil. La parte más difícil fue la pesada y asfixiante expectativa que se instalaba entre nosotros cuando se apagaban las luces. Intenté ser el marido que ella necesitaba. Actuaba por inercia. Pero un matrimonio construido sobre cimientos de miedo es una casa construida sobre arena mariana. Deseaba desesperadamente un hijo. Era el núcleo absoluto de su visión para nuestro futuro. Pero tal vez el universo tenga un cruel sentido de la ironía, o tal vez el mero desuso de mi propio cuerpo lo había dejado estéril. Fui incapaz de darle un hijo. Nos sentamos en frías y clínicas salas de espera, escuchando a los médicos explicar la mecánica de mi fracaso. Esa tensión en la relación rompió cualquier frágil tregua que hubiéramos hecho entre nosotros. Era una mujer que necesitaba una familia, y yo era un hombre roto que no podía dársela. Podía ver el resentimiento acumulándose en sus ojos, reemplazando lentamente la esperanza que alguna vez tuvo. Me dejó después de 2 años. No luché para que se quedara. ¿Cómo podría hacerlo? Sabía que tenía razón al irse. Yo era un hombre hueco, tratando de llenar el vacío que Gordon había dejado en mi alma con un matrimonio de manual. La dejé salir por la puerta, tal como había dejado que Gordon se alejara años antes. Mi miedo al conflicto, mi paralizante incapacidad para decir mi verdad, me había costado todo una vez más. Después de que Mariana se fue, un silencio profundo y pesado reclamó mi apartamento. Pero extrañamente, durante unos pocos años fugaces, confundí ese silencio con paz. Me instalé en el final de mis 50 con una extraña sensación de alivio. La agotadora farsa de fingir ser un hombre normal, con un matrimonio normal, finalmente había terminado. Ya no tenía que actuar. Construí una rutina silenciosa e impenetrable. Trabajo, casa, televisión, dormir. Me dije a mí mismo que había sobrevivido a lo peor de las expectativas de la vida. Incluso encontré un frágil consuelo en mis recuerdos. Compré una pluma estilográfica y un bloc de papel grueso, y redacté una carta para Gordon. Era una carta informal y amistosa. Escribí sobre el clima, mi tranquilo divorcio, y le pregunté sobre su vida en Europa. Me sentaba en mi sillón, sosteniendo esa carta que nunca envié, y me permitía soñar. Pensaban, tal vez cuando me jubile, compraré un boleto. Tal vez apareceré en su puerta, como un viejo amigo que viene de visita. Podríamos sentarnos en un porche de nuevo, ver la puesta de sol, y finalmente, simplemente ser. Durante años, esa suave fantasía me mantuvo abrigado. Me permití relajarme emocionalmente, creyendo que todavía tenía tiempo. Pensé que mientras ambos estuviéramos vivos, bajo el mismo cielo, la posibilidad de conexión permanecía. Creí que entendía el dolor. Estaba equivocado. El verdadero dolor no se anuncia con sirenas ni con cristales rotos. Llega en la quietud absoluta de un martes por la tarde, a través de una breve y estéril llamada telefónica de un pariente lejano. Sayo. Pedro, lamento informarte. Gordon falleció. Cuando colgué el teléfono, no grité, no lloré, simplemente me senté en el borde de mi cama y miré la pared en blanco. Y en ese silencio asfixiante, la gran y colosal mentira que me había dicho a mí mismo durante 40 años, finalmente se derrumbó en el golpe más profundo. No fue solo que mi amigo estuviera muerto. La verdadera puñalada fue la repentina y horrible claridad de por qué mi vida se había desarrollado de la manera. No evitaba a las mujeres simplemente porque fuera tímido. No fracasé en mi matrimonio solo por cuestiones de biología. Había pasado toda mi existencia escondiéndome de la única verdad que mi cuerpo y mi alma conocían. Estaba total, irreversible y completamente enamorado de Gordon. Y luego vino el pensamiento que me perseguirá hasta el día de mi muerte. Él solía traerme comida. Elegía pasar esas horas tranquilas conmigo en lugar de con su esposa. Lloró frente a mí, un hombre al que apenas tenía la obligación de ver. ¿Y si él hubiera estado esperando? ¿Y si
En todos esos momentos silenciosos que se extendían entre nosotros, estaba esperando a que yo fuera valiente, y si mi miedo paralizante no solo arruinó mi vida, sino que lo dejó a él también aislado, y solo, en un matrimonio sin amor. Esa decisión me persiguió durante años, pero esta comprensión es una condena permanente. Ahora tengo casi 65 años. Mi salud es perfectamente buena, lo que se siente más como un castigo cruel que como una bendición. Tengo que vivir con este fantasma por un tiempo más. No soy un hombre religioso, pero de repente encuentro la idea de una vida después de la muerte profundamente reconfortante. Deseo desesperadamente que sea verdad, porque si hay un lugar después de esto, lo encontraré. Caminaré hacia él, y no tendré miedo. Finalmente, diré las palabras que me tragué durante toda una vida. Hasta entonces, estoy aquí. La hija de Gordon, Valeria, es ahora una mujer adulta. Tiene su propia familia. Nunca supo la profundidad del vínculo que su padre y yo compartíamos, y nunca lo sabrá. Pero ahora, tú, Cian, por favor, escucha a un viejo tonto. No hagas lo que yo hice. No te aterrorices tanto de correr riesgo. No dejes que el miedo a cometer un error te obligue a cometer el mayor error de todos. No Heiser, nada. No esperes interminablemente a que la vida ponga algo bueno en tu camino, porque la vida no te debe nada. Tienes que acercarte, tienes que arriesgarte a romper tu propio corazón. Si alguna vez quieres usarlo realmente en Gordon. Si puedes leer esto desde donde quiera que estés ahora, te amo, y lamento mucho haber sido un cobarde en sí. Hubieras estado en mi lugar, de pie en ese patio trasero hace 25 años, conociendo el profundo riesgo de arruinar una amistad, de destruir una familia, de enfrentar el rechazo total. ¿Hubieras dicho tu verdad? Dime, ¿qué habrías elegido? El sol salió a la mañana siguiente, tal como siempre lo hace, indiferente al hecho de que mi mundo entero había sido silenciosamente aniquilado. Me senté en la pequeña mesa de mi cocina, mirando una taza de café que se había enfriado hace horas. El apartamento era exactamente el mismo, la misma alfombra descolorida, el mismo reloj haciendo tic-tac en la pared, pero se sentía como una tumba. Yo había construido esta prisión de seguridad, y ahora estaba condenado a cumplir el resto de mis días dentro de ella. Plenamente consciente de lo que había perdido, pensé en el funeral. Imagino que ya pasó, o tal vez está ocurriendo en este preciso momento en alguna iglesia antigua y hermosa en Europa. Me imagino a Gabriela vestida de negro, recibiendo condolencias de personas que realmente compartieron su vida diaria. Me imagino a Valeria, abrazando a sus propios hijos, llorando por el abuelo que ya no verán. ¿Y dónde estoy yo? Estoy sentado en una cocina silenciosa a miles de kilómetros de distancia. Un fantasma que nunca fue invitado porque nunca les di una razón para recordarme. Soy una nota a pie de página en la vida de Gordon. Un tipo con el que solía beber cerveza hace un cuarto de siglo. Ese es el verdadero castigo de ir a lo seguro. Ni siquiera te ganas el derecho a llorar abiertamente. Lloras en las sombras, ahogándote en lágrimas que no tienes derecho a derramar. En esa decisión me persiguió durante años. Pero la absoluta finalidad de la muerte hace que el pasado sea angustiosamente claro. Sigo repitiendo esas noches en mi mente. Recuerdo la forma en que me miraba cuando Gabriela ignoraba sus historias, la forma sutil en que sus anchos hombros caían. Recuerdo la calidez de su mano cuando me daba una palmada en la espalda, un toque persistente bajo el cual me congelaba, demasiado aterrorizado para dejarme llevar. ¿Y si mi silencio fue la carga más pesada que él llevó? ¿Y si pensó que no me importaba? Creí que entendía el dolor. Estaba equivocado. La agonía más aguda no es la pérdida de un ser querido. Es darte cuenta de que nunca les permitiste ser un ser querido en primer lugar. Acumulé mi afecto como un avaro, aterrorizado de gastar una sola onza de él, solo para descubrir que acumular amor no lo preserva. Lo asfixia ahora,
Todo lo que tengo es tiempo. Tiempo interminable y vacío para sentarme con mis errores. Camino por el parque y veo a parejas de mi edad tomadas de la mano, discutiendo por cosas triviales, compartiendo la hermosa y caótica carga de una vida vivida juntos. Tienen cicatrices, tienen discusiones, pero se tienen el uno al otro. Yo no tengo nada más que un historial perfectamente limpio y un corazón que finalmente se está rompiendo. Décadas demasiado tarde. Comparto esto no para buscar su lástima. La lástima es inútil para un hombre que ya ha dictado su propia sentencia. Comparto esto porque sé que hay alguien ahí afuera escuchando esto que es exactamente como yo. Alguien que está al borde de una confesión, al borde de un riesgo, y sintiendo ese familiar y helado agarre del miedo en su garganta. Te estás diciendo a ti mismo que mañana será más fácil. Te estás diciendo a ti mismo que solo necesitas más tiempo, más certeza, más señales del universo. Te estás mintiendo a ti mismo. El tiempo es un ladrón, y la certeza es una ilusión. No me quedan muchos años. Mi salud es decente, sí, pero el espíritu se desgasta mucho antes que él. Paso mis días caminando por la ciudad, sentándome en los bancos del parque, viendo cómo el mundo sigue girando sin mí. Y en estas horas tranquilas y crepusculares de mi vida, la verdad se ha vuelto angustiosamente simple. La mayor ilusión que nos venden es que una vida sin conflictos es una vida de paz. No lo es. Una vida sin conflictos es simplemente una vida no vivida. Solía pensar que al no intervenir en el matrimonio de Gordon, al no complicar su vida con mis pesados e inexpresados sentimientos, estaba siendo noble. Me decía a mí mismo que era un sacrificio por el bien de su familia, por la pequeña Valeria. Pero esa no fue la parte más difícil de tragar. La parte más difícil fue admitir ante mí mismo, todas estas décadas después, que mi silencio nunca fue un sacrificio para ellos. Fue un escudo para mí. Estaba aterrorizado de ser mirado con disgusto. Estaba aterrorizado de perder las diminutas migajas de afecto que él me daba. Al tratar de preservar una amistad enterrando la verdad, perdí al amigo por completo. El tiempo no cura todas las heridas. Solo las sella, atrapando la infección en su interior. No puedes deshacer las decisiones de tu juventud. No puedes retirar el silencio. Pasan los años, llegan los años dorados, y te das cuenta de que no son dorados en absoluto, solo son silenciosos. Te sientas en una habitación limpia, con ropa limpia, y te das cuenta de que cambiarías cada uno de los días de esta seguridad estéril por solo 5 minutos de vulnerabilidad aterradora, desgarradora y absoluta. Espero que haya un más allá. Espero con cada pedazo fracturado de mi alma que el universo sea más amable que las reglas que me impuse a mí mismo. Espero que un día entre a un patio trasero, bañado por el suave resplandor de la luz del atardecer, y Gordon esté allí, atendiendo una parrilla, riendo con esa risa estruendosa. Y esta vez no me congelaré. Esta vez caminaré hacia él. Lo miraré a los ojos y le diré la verdad. Le diré que fue el único amor verdadero de mi cobarde vida. Pero hasta que llegue ese día, me quedo aquí con una advertencia para ti. Por favor, mira tu propia vida. Mira a las personas que mantienes a distancia. Mira las palabras que te tragas cada vez que tienes miedo de ser demasiado o no ser suficiente. No dejes que los años pasen sin incidente. Rompe tus propias reglas. Comete el error. Arriésgate al rechazo. Es infinitamente mejor vivir con un corazón roto que morir con uno intacto. Gordon, mi querido amigo. Lamento que me haya tomado toda una vida encontrar mi valor. Te amo, Ann, y a ti, que escuchas los arrepentimientos de un anciano. Si supieras que hoy es la última vez que verás a la persona que amas en secreto, finalmente hablarías, o dejarías que el silencio se la llevara para siempre.